Ya, ¿qué? Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles en el libro de los Hechos, los Hechos de los Apóstoles. ¿Está bien si hoy me siento? No tienen problema. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, ya antes habíamos hablado de este mensaje, de este pasaje lo mencionamos en otro mensaje. El mensaje aquel se llama Enojados con Dios. Por ahí está en internet, escúchenlo si les interesa. Pero hoy quiero tomar este pasaje también como principio para una enseñanza más que quiero compartir con ustedes. En Hechos capítulo 7, vamos a leer versículo 51, 52 y 51, 52 y 53. Amén. Vamos a leer ahí. Cuando lo detengan me dicen amén. Dice la palabra del Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice Esteban. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El que está hablando es Esteban. Esteban acaba de dar un discurso acerca de quién es Jesucristo. Habló desde la creación, pasó por Abraham, Moisés, llegó hasta los profetas y finalmente terminó explicando quién era Jesús. Termina de explicar quién es Jesús y la gente está ahí, está escuchándolo, pero principalmente aquellos que están en contra de Jesús. Y están ahí escuchando a Esteban, pero Esteban llega al punto en que Esteban habla de una manera crítica y fuerte acerca de quién es nuestro Señor, pero sobre todo criticándolos a ellos, a los que están ahí presentes, por tener una actitud como la de sus padres. Y uno pudiera quizás hasta sentirse orgulloso de ser como sus padres, pero en este caso en particular, Esteban, que solo es un diácono, no es un apóstol todavía, pero que está lleno del Espíritu Santo, reprende a los que lo escuchan, a la gente que lo está escuchando, y les llama gente de dura cerviz, incircuncisos de corazón, y lo que me llamó la atención es que les dijera también incircuncisos de oídos. Es decir, que no tenía, cuando habla de incircuncisos de corazón, cuando le dice ustedes son incircuncisos de corazón, le está diciendo, ustedes tienen un corazón duro, un corazón que tienen un sobrante de corazón que impide que ustedes puedan tener comunión con Dios. Pero también les dice que tienen sus oídos incircuncidados, es decir, que también a veces los oídos los tenemos taponeados y no queremos escuchar. Y la siguiente parte que les dice Esteban es también para poner atención en ellos, y dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Dice, y esta es la parte en la que me quiero centrar. Nosotros resistimos al Espíritu Santo. Y digo nosotros, no vosotros, como aquí Esteban lo está diciendo, digo nosotros, porque a veces nosotros, por la dureza del corazón y los oídos taponeados, resistimos a la voz del Espíritu Santo y no queremos escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decir. Nos cuesta mucho trabajo oír lo que el Espíritu Santo nos dice. Y sabe, yo me he dado cuenta que tenemos un corazón
duro, pero también tenemos oídos taponeados, porque no queremos escuchar la palabra de Dios. Nos cuesta mucho trabajo escuchar la palabra de Dios. Cuando se trata de la palabra, somos muy fáciles de distraer, somos muy fáciles de inquietar, somos muy fáciles de confundir o de andar pensando en otras cosas. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo escucharte? Si en esto está la vida. El Señor Jesús le dice a los apóstoles, después de haber regañado a la multitud que lo sigue, Jesús los había alimentado con panes y peces y había sanado a sus enfermos y les había predicado por horas. Pero al final de cuentas, el Señor Jesús mira a esa multitud. Es una multitud, no le está hablando a 5 o a 10. Le está hablando a una multitud de 4,000 personas. Y después de haberles compartido tanto, de haberles dado la palabra, de haber sanado a sus enfermos, de haberlos alimentado, después de todo eso, el Señor Jesús les dice a ellos, a esa multitud, les dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. Por eso me siguen, por eso están aquí. Están esperando a ver qué hago por ustedes. No están aquí para hacer lo que yo les estoy diciendo. Están aquí para suplir sus necesidades. Por eso me siguen. Entonces la gente se ofende y se va. Y lo dejan ahí a Jesús con sus discípulos, solamente se quedó con sus 12. Y unos que otros por ahí que todavía lo seguían de corazón. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, ustedes también si quieren pueden irse. Aprovechen que la multitud se va, aprovechen que la gente se está yendo, para que no los vean al final como se van ustedes solos, que también se sientan y los miren a ustedes. Mejor ustedes se pueden esconder entre la multitud, como Pedro se escondió entre la multitud cuando arrestaron a Jesús. Jesús le dice a los discípulos, si quieren ustedes también váyanse. Y Pedro da una de las respuestas más interesantes del Evangelio. Cuando Pedro le responde a Jesús, le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es curioso que el mismo Pedro que hace esta afirmación y que declara semejante frase, después tenga que estar batallando con la fe y con la confianza en el Señor y se sienta apesadumbrado y se sienta temeroso y tenga miedo a reconocer que él andaba con Jesús para que no lo fueran a encarcelar y niega al Maestro. ¿Qué es lo que sucede entonces con nuestro corazón? Nuestro corazón y nuestros oídos tienen un rechazo a la palabra de Dios. Nosotros rechazamos la palabra de Dios, no nos gusta. Si quisieran, cualquier pretexto sería bueno para no escuchar la palabra. Cualquier pretexto lo tomaríamos como bueno para no querer escuchar lo que Dios tiene que decir. El cansancio, la fatiga, las cosas que tenemos por hacer, el exceso de trabajo, el tener que servir, muchas cosas. Podríamos usar como pretexto para no escuchar la palabra de Dios. El Señor reprende a los discípulos. Esta de, si quieren ustedes también váyanse, no crean que es una palabra de libertad para que fueran libres. Les está diciendo, ¿ustedes también me siguen por lo que les doy? ¿O ustedes realmente me siguen porque quieren oír lo que tengo que decirles? ¿Por qué me están siguiendo ustedes? ¿Por qué están aquí conmigo? ¿Por qué ponen atención a lo que digo? Esas palabras de nuestro Señor Jesús, claro, estoy tergiversando el texto, o estoy parafraseando, no tergiversando, perdón, estoy parafraseando el texto para que podamos ver lo que de fondo el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos. ¿Por qué escuchamos lo que Dios tiene que decirnos? ¿Cuál es la razón de poner atención a un mensaje? ¿Por qué es necesario que pongamos atención? Y esta palabra que acabamos de leer de Esteban, el libro de los Hechos, donde Esteban está hablando, y le dice a la gente, ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Difícilmente vamos a escuchar lo que Dios tenga que decirnos si no tenemos un corazón dispuesto para oír, para empezar, y si no destapamos nuestros oídos. Me gusta, en una ocasión el Señor Jesús ora por un enfermo, una persona que estaba sorda y muda, y entonces Jesús se acerca, lo toma de los oídos, se chupa los dedos, Jesús chupa sus dedos y le mete los dedos en los oídos al sordo y le dice Efrata. Efrata significa sea abierto. Y a veces nosotros necesitamos que el Señor nos abra los oídos, porque no queremos o no tenemos corazón para oír lo que el Señor tiene que decirnos. Nos cuesta mucho trabajo centrar nuestra atención en la palabra de Dios.
se lo digo con sinceridad y se lo digo porque a mí también me pasa. De repente yo tengo que escuchar un mensaje de parte de Dios y me he dado cuenta, no siempre, pero hay ocasiones en que el mensaje está tan interesante que empiezo a batallar y empiezo a cabecear y empiezo a quererme dormir, o algo me distrae, o algo me inquieta, o algo está perturbándome para que yo no ponga atención a esa palabra. Y me he dado cuenta que frecuentemente pasa cuando tengo una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Cuando yo he orado previamente a Dios y le he dicho a Dios, Señor, necesito esto, ayúdame en esto, tengo esta dificultad, tengo esta necesidad. Cuando más busco al Señor es cuando más batallo para escuchar su palabra. Y me cuesta mucho trabajo escuchar su palabra porque hay algo que impide, hay algo que quiere taponear mis oídos. ¿Y sabe lo que le pasó a esa gente que estaba escuchando a Esteban? Después de que Esteban los reprende y les dice todo lo que les acaba de decir y les llama a ellos incircuncisos y además les llama asesinos. En otras palabras le dijo, ustedes acaban de matar a Jesús, el Hijo de Dios. Imagínense, se los acaban de decir y ellos están así como entre que entienden y no entienden lo que Esteban les está diciendo. Esteban está lleno del Espíritu Santo y lo único que pueden resolver estos que están ahí escuchando a Esteban, lee el versículo 54, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermano, la actitud de esta gente que tiene taponeado en los oídos es de enojarse. Hay otro pasaje en el libro de los Hechos donde Pedro está hablando, casi el discurso de Pedro es muy similar al discurso de Esteban. Es muy parecido. Habla desde la creación, pasa por Abraham, pasa por Moisés y termina en Jesús. Y cuando termina Jesús, y Pedro usa las mismas palabras que Esteban y le dice, ustedes han crucificado al Hijo de Dios. Les dijo lo mismo, pero la respuesta de la multitud es distinta. Porque resulta que la multitud, cuando escucha a Pedro, le dicen a Pedro, varones hebreos, ¿qué haremos si nosotros fuimos los que crucificamos a Jesús? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y Pedro les dice, pues arrepiéntanse y bautícense. Hermanos, el mensaje es el mismo. La regañada es la misma. El predicador está lleno del Espíritu Santo como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La audiencia. La audiencia había sido atraída por la presencia del Espíritu Santo en esos discípulos que hablaban en otras lenguas. Porque los discípulos estaban hablando en otras lenguas, estaban llenos del Espíritu Santo. Era el día de Pentecostés, que nosotros conocemos como el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos y todos llenos del Espíritu Santo empiezan a hablar en otras lenguas. El ambiente ahí cambia, la gente se acerca y dice, bueno, ¿y estos borrachos qué? ¿Quién los emborrachó tan temprano? Que andan hablando en idiomas, y de repente la gente se sorprende porque dice, no están hablando tonterías, están hablando en mi idioma. Yo entiendo a este hombre que está aquí, yo lo entiendo, está hablando en mi idioma. Y está hablando de un Jesús, está hablando de un Mesías, está hablando de un Salvador. Y entonces ponen atención a lo que ellos están poniendo, a lo que ellos están diciendo. Y cuando Pedro da el discurso, se convierte en multitudes. ¿Cuál es la diferencia? El mensaje es el mismo. Entonces cuando alguien dice, pero está hablando de lo mismo, el pastor, es el mismo mensaje que hace 8 días, es el mismo mensaje de hace un mes, es el mismo mensaje, eso ya lo oímos, eso ya lo dijo, eso ya lo sabemos. El problema no es el mensaje, el problema no es el predicador, el problema es la audiencia. Y lo que le dice Esteban a esta multitud que ahora está persiguiéndolo y que está detrás de él, ahora lo que le dice Esteban es, ustedes han resistido al Espíritu Santo. El problema, cuando se taponean nuestros oídos y no ponemos atención a lo que Dios tiene que decirnos, es porque se nos han taponeado los oídos, porque hemos resistido al Espíritu Santo. Y algo que tenemos que saber es que el Espíritu Santo nos habla de una,
de 2, de 3, de 4 maneras, de 5 maneras distintas, para que pongamos atención a lo que Él está esperando que nosotros hagamos. Y algo que les he dicho en varias ocasiones es que el Espíritu Santo no te va a dar una segunda instrucción si no escuchaste la primera. Dios te va a hablar y te va a dar una instrucción y espera que hagas eso que Él te dijo, para que después de que hayas hecho lo que Él te dijo, te dé una siguiente instrucción, y después te dé otra, y después te dé otra. Conforme vayas haciendo lo que Él te va diciendo, Él te va a ir dando las siguientes instrucciones para que termines haciendo lo que Él espera que tú hagas. El problema es que el Espíritu Santo nos da una instrucción y nosotros no hacemos caso y estamos esperando una nueva. Señor, dame una instrucción. ¿Por qué? ¿Por qué quiero otra instrucción? Porque la anterior a lo mejor no me gustó. Porque el Señor te dijo, ¿quieres que tú le oraste para que Dios te sane? Para que Dios restaurara tu matrimonio, para que Dios te supliera económicamente, para que Dios te bendijera tus generaciones, no sé, cualquier petición que te hayas hecho. Y la respuesta de Dios por parte del Espíritu Santo, ya sea en una predicación aquí en la iglesia, en una lectura de la palabra ahí en tu casa, en una alabanza que escuchaste, en un sueño, en cualquier modo que Dios te haya hablado, y la respuesta que te dijo es, perdona a tu prójimo. Ay, no, ¿por qué si yo le estoy pidiendo que me provea financieramente, qué tiene que ver eso con perdonar a mi prójimo? Le puedo poner muchos ejemplos de eso. El más claro es el de Job. Hasta que vinieron sus disque amigos que lo criticaron y le pidieron perdón, y Job los perdona y ora por ellos. Después de eso recibió 6 veces más de lo que había recibido, 7, no recuerdo cuántas veces más. Y le puedo hablar de muchos ejemplos más. Ay, pastor, pero yo le hablé de mi matrimonio. ¿Cómo que tiene que ver eso el prójimo con mi matrimonio? De cualquier forma, lo que hayas tú pedido y la respuesta que Dios te dio, lo que Dios espera que tú hagas, está esperando que lo hagas para que te dé una siguiente instrucción. El Señor te va a dar una siguiente instrucción, te va a dar la que sigue hasta que hagas la que te dio previo. Si no, no. Porque si no, Dios te iría cargando de cargas y de instrucciones y de mandamientos. Y al rato cuando te sea demandado, dice la palabra de Dios que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces imagínense si nos da una instrucción y no la cumplimos, luego nos da otra y no la cumplimos, y nos da otra y no la cumplimos, y llevamos 5, 6, 7 acumuladas que no hemos hecho y que no hemos realizado. Tenemos una demanda de parte de Dios de cosas que no hemos cumplido, cuando ya deberíamos de haber hecho por lo menos la primera. Y nos pasa eso porque tenemos un corazón duro, porque resistimos al Espíritu Santo. A mí me llama la atención que el mismo discurso de Esteban, que la misma presencia del Espíritu Santo en el predicador, el resultado sea distinto. Con Pedro se convirtieron 4,000. Con Esteban, a Esteban lo mataron esa multitud. Una respuesta totalmente distinta. El mensaje es el mismo. La presencia de Dios es la misma, la enseñanza es la misma, la reprensión es la misma. Lo regañó igual Esteban como lo regañó Pedro. Y uno dice, ay, pero el otro era Pedro, Pedro era apóstol, Esteban era diácono. No se merecía que se convirtieran 4,000. No, porque lo que hizo que Pedro diera un mensaje como el que dio fue la llenura del Espíritu Santo. Y lo que hizo que Esteban diera un mensaje como el que dio fue la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en ambos casos, el mensaje tenía el mismo peso y la misma importancia. La diferencia era la resistencia que había de esa audiencia. La resistencia a ese mensaje. Resistir a la enseñanza de lo que se le estaba dando. Repeler eso. Resistirnos. A veces nos cuesta tanto trabajo abrir nuestros sentidos al Señor. Pero necesitamos abrir nuestros sentidos al Señor. Necesitamos decirle al Señor, destapa mis oídos. No quiero resistir al Espíritu Santo, no quiero resistir a lo que tenga que decirme. Si hay una instrucción que va a cambiar mi vida, si hay una instrucción que va a revolucionar mi vida, Señor, abre mis sentidos, quiero escuchar eso. Destapa mis oídos, circuncídame los oídos. Para que no haya nada que estorbe al mensaje que tienes para mí.
Sin embargo, nos cuesta trabajo escuchar el mensaje. Nos cuesta trabajo poner atención a lo que Dios tenga que decirnos. Dice Proverbios, capítulo 19. Proverbios 19. Cuando nosotros peleamos con nosotros mismos para escuchar el mensaje de Dios, vamos a caer en la seducción de las palabras dulces y agradables. Es decir, vamos a ser seducidos por aquello que nos gusta oír. Y no vamos a escuchar el mensaje completo de lo que Dios tenga que decirnos. Dios tiene mucho que decirnos. Dios tiene mucho que hablarnos. Pero cuando cuando nuestro corazón resiste al Espíritu Santo, a lo único que le vamos a poner atención es a lo que nos gusta oír. Ahí en Proverbios está Salmos. Salmos es la mitad de su Biblia. Después de Salmos está Proverbios. Y en Proverbios capítulo 19, ¿ya están ahí? Vamos a leer el versículo 16. Dice, el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. ¿El que menosprecia qué? Sus caminos. Yo en algún momento expliqué este versículo y el Señor me traía a volverlo a leer, porque expliqué este versículo y yo decía que este versículo hablaba que el que menosprecia los caminos de Dios. Así lo entendí hace un tiempo, pero quiero leerle esta otra versión. Dice, el que cumple el mandamiento cumple consigo mismo, el que descuida su conducta morirá. Entonces no se refiere a los caminos del Señor, se refiere a tus propios caminos. Cuando tú menosprecias tu camino, cuando no valoras tu vida, cuando no valoras tu conducta y tu comportamiento, cuando no valoras lo que haces, ni cuál es el consejo que escuchas, entonces estás procurando o estás destinándote a morir. Porque no tienes cuidado en lo que estás haciendo. Aquí la importancia que le da el proverbista a la palabra de Dios dice, guarda los mandamientos de Dios, son importantes para tu vida. Pero si tú no guardas los mandamientos de Dios, no solamente estás menospreciando a Dios, te estás menospreciando a ti mismo. Estás menospreciando tu comportamiento y tu conducta y no lo estás valorando. No valoras tu vida, no tienes cuidado. Es como aquel que en carretera vas en una autopista y la autopista te dice velocidad máxima 120 kilómetros por hora. Y entonces tú vas manejando y dices, no, que 120, ni que 120, mi carro corre a 160 sin cuidado. Y le da toda la velocidad a 160, 180, 200 kilómetros por hora. Y puede ser un experto en el volante. Y puede tener un control extraordinario del volante. Pero ¿qué está haciendo esa persona? Está menospreciando su vida. Porque si el letrero te dice 120 kilómetros por hora es la velocidad máxima, no te lo está diciendo porque le caes gordo y le cae gordo tu carro. No, su carro está muy bonito, pero no queremos que corra. O esa persona sabe manejar muy bien, pero no queremos que nos presuma que sabe manejar muy bien. Y entonces te están limitando tus capacidades para que no vayas más allá de lo que puedes hacer. No, hermano, es un letrero de advertencia de que esa carretera no está hecha para ir a más de 120 kilómetros por hora. Pero cuando no escuchamos una advertencia de ese tipo, estamos menospreciando el consejo.
y por lo tanto estamos menospreciando nuestra vida. La Biblia está escrita, o el mensaje de la palabra de Dios está escrito no para entretenerlos el domingo, o para que ustedes se entretengan aquí en la reunión y digan, pues sí estuvo bueno. ¿Cómo estuvo la reunión? Pues estuvo bueno. Se echó 2 chistes el pastor que no me sabía. No, el mensaje de la palabra de Dios está escrito para que tú puedas conducir tu vida bajo la instrucción y el consejo de Dios, pero además no solamente eso, sino que tú también valores tu vida, no menosprecies tu vida. Escuchar el consejo te hace entender cuál es el camino que debes de seguir, hacia dónde tienes que ir. Pero si nos cuesta trabajo escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, no es porque el mensaje sea malo o el predicador tenga un mal mensaje. No, es porque nosotros resistimos a la voz del Espíritu Santo. Y hay 3 cosas que yo encuentro que nos hacen resistir al Espíritu Santo. Una es el pecado. Si yo resisto a la voz del Espíritu Santo es porque hay pecado en mi vida. Pecado que no quiero dejar. Pecado que yo ya sé que es pecado y que no quiero dejar. Eso hace que yo resista a la voz del Espíritu Santo. Porque dijo el Señor Jesús que el Espíritu Santo nos iba a redarguir de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla, nos está redarguyendo de esas 3 cosas. Y de la que principalmente nos habla el Espíritu Santo que nosotros tenemos que corregir es el pecado. El pecado nos hace rechazar la enseñanza y la voz del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo te habla, seguramente te va a llevar a arrepentirte. Te va a llevar a dejar eso. Te va a llevar a decir, eso ya no más en tu vida. Pero como nosotros queremos o como nosotros nos gusta, entonces resistimos al Espíritu Santo y no queremos que el Espíritu Santo nos hable y no queremos que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos redarguya acerca de lo que estamos haciendo mal y por eso no lo escuchamos. Y entonces nuestra carne se acomoda para decir, sí, qué bueno que Dios nos hable, pero no es algo para mí. Y entonces rechazamos, evadimos el mensaje, no queremos escucharlo. La segunda cosa que impide que nosotros podamos poner atención al Espíritu Santo y por lo tanto a su palabra y a su mensaje es el orgullo y la soberbia. Los pongo juntos en uno solo. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nosotros creemos que ya lo sabemos, cuando creemos que ya lo oímos, cuando creemos que ya, eso ya para qué me lo explica, pastor, eso ya lo sé. Algo que les he repetido constantemente es que quizás el mensaje que yo estoy dando, ustedes ya lo escucharon, ya lo saben y ya lo entienden. Pero hay alguien que quizás no y que necesitaba escuchar esa palabra. Y entonces no queremos escuchar el mensaje porque creemos que ya lo sabemos. El orgullo y la soberbia impiden que nosotros pongamos atención al Espíritu Santo. Necesitamos ser humildes para poder escuchar al Espíritu Santo. Necesitamos saber y entender las palabras que el Señor Jesús dijo cuando dijo que el Espíritu Santo sería nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro guía. Entonces las palabras que el Espíritu Santo tenga que decirnos son importantes. A través de un mensaje, por más simple que parezca, son importantes. Amén. Y la tercera cosa que impide la tercera cosa que provoca que nosotros resistamos al Espíritu Santo es Satanás. Satanás va a impedir que tú escuches al Espíritu Santo y te va a poner preocupaciones, cargas, distracciones, opresión de alguna manera para que tú no escuches al Espíritu Santo. Va a provocar un corazón o va a desatar un corazón que sea distraído. Pero hay algo importante. El Señor Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz y la siguen. ¿Sus ovejas qué? Conocen su voz y la siguen. Y lo que hace Satanás es que tú no escuches la voz de tu pastor. Bueno, no me refiero a mí como pastor, me refiero a nuestro Señor Jesús, que es nuestro pastor. Y que tú no escuches la voz de tu pastor cuando te habla. Y lo que está buscando Satanás es que pongas atención a lo que él te está diciendo.
Acuérdate de esto. ¿Ya miraste al hermano? ¿Ya viste a la hermana? ¿Ya pusiste atención? ¿Verdad que estás cansado? ¿Verdad que no puedes más? ¿Verdad que esto? ¿Verdad que lo otro? Y entonces tú empiezas a batallar con algo que te está queriendo robar la palabra que Dios tiene para ti. Pero tienes que tener cuidado y de poner atención a la palabra que Dios te está dando. ¿Sí está conmigo? ¿O no está conmigo? ¿Ok? 3 cosas que yo encuentro. Quizás haya más, pero de manera muy general estas 3 cosas van a impedir o quieren impedir que tú escuchas, que pongas atención al Espíritu Santo, sino que le resistas. El pecado, el orgullo y la soberbia y Satanás. Satanás quiere robarnos la palabra. Satanás quiere robarnos. El Señor Jesús lo explicó así. Él dijo que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Y ahí vinieron las aves y se comieron la palabra, se comieron la semilla. Y luego el Señor explica la parábola y dice, la semilla que se sembró es la palabra de Dios. Y dice, y la semilla que cayó junto al camino son aquellos que escuchan la palabra, pero que no pueden retenerla, porque Satanás viene, refiriéndose a las aves que se comieron la semilla, porque Satanás viene y les roba la palabra. Entonces, de ahí la explicación de lo que les digo, del pecado que impide que recibamos y que pongamos atención al Espíritu Santo, del orgullo y la soberbia que impide que pongamos atención al Espíritu Santo, y de Satanás que viene y nos roba la palabra que el Espíritu Santo quiere darnos. Lo importante de la palabra de Dios, ahora lea conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 3, ahí en el Nuevo Testamento. Con esto vamos a terminar. Vamos a leer todo el capítulo 3 de 2 de Timoteo. No está muy largo, está cortito. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Ya están ahí? Vamos a leer todo el capítulo 3. No está muy grande, está pequeñito el capítulo, pero es importante que entendamos. ¿Por qué es importante? Porque es importante que pongamos atención al mensaje que Dios quiere darnos, que pongamos atención a la palabra que Dios quiere darnos. Y no dejemos que el diablo, que el pecado o que el orgullo y la soberbia impidan que nosotros recibamos la palabra de Dios. Lean conmigo. Capítulo 3, versículo 1. Dice, también es Pablo aconsejando a Timoteo. Le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo? Yo pregunto, ¿cómo son estos tiempos? Peligrosos. ¿Estos tiempos cómo son? Peligrosos. Y no solamente por el peligro que corremos en la calle por causa de la delincuencia, sino por el peligro que corremos espiritualmente a causa de la influencia que hay en tanto alrededor de nosotros, en tantos medios, en la música, en lo que oímos, en lo que vemos, que los días son peligrosos. Versículo 2 dice, porque habrá versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjese si no hay peligro. ¿Qué tipo de gente habrá en los postreros días? En estos días. ¿Qué tipo de personas serán las que nos rodean? ¿A poco no estamos en peligro? Y luego dice,
sé que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. Ojo aquí, esta es la parte de Pablo a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y que de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí está la razón del por qué el enemigo no quiere que tú aprendas la palabra. Esta es la razón por la que Satanás no quiere que tú crezcas espiritualmente, que seas mejor espiritualmente. No se trata de venir aquí a la iglesia y escuchar lo que yo tenga que decir. Se trata de poner atención y entender que lo que yo te estoy hablando cada 8 días aquí en la reunión es la palabra de Dios. Es lo que te va a ayudar, es lo que te va a fortalecer, es lo que va a nutrir tu espíritu, es lo que te va a dar la oportunidad de alcanzar sabiduría para tu salvación, para vida eterna, para que puedas prepararte y preparar a tus generaciones. El mensaje que les compartimos no es para entretenerlos. No es para que ustedes se sientan bien, para motivarlos a que sean buenas personas. Yo no soy un motivador, yo soy un predicador. Mi propósito es enseñarles lo que la Biblia dice, no motivarlos a que vivan bonitos. Mi propósito es que conozcan la palabra de Dios y ustedes atiendan a lo que Dios tiene que decirles. No resistan la palabra, pongan atención a lo que el Espíritu Santo quiere hablarles. Porque ellos van a encontrar vida, van a encontrar la sabiduría, van a encontrar la salvación de sus almas. Van a poder conocer lo que la palabra de Dios tiene escrito para ustedes. Se van a equipar por completo para cumplir el propósito para el cual Dios los llamó. Ese es el propósito de la palabra. Eso es lo que les queremos compartir con la palabra. Y cuando hablamos de la palabra, no estamos hablando de un tiempo pasado, de algo que sucedió, es algo que tiene vigencia ahora, es algo que está vigente ahora y que puede darles vida y vida eterna. Amén. No caigamos en la trampa del enemigo que nos hace resistir la palabra, que nos hace resistir a la enseñanza. No caigamos en el engaño del pecado que nos hace creer que es mejor el pecado que el Espíritu Santo. Ni tampoco caigamos en la trampa del orgullo y la soberbia que nos hace creer que ya lo sabemos todo y que no podemos aprender nada más, que ya no necesitamos ni siquiera escuchar la palabra de Dios. Al final, dice el apóstol Pablo a Timoteo, la palabra de Dios es útil. Toda la palabra que hemos leído es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Redarguir, corregir, instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo queremos vivir? Santiago dice que nuestra fe sin obras es una fe muerta. ¿De qué nos sirve tener harta fe si no tenemos buenas obras? Y para tener buenas obras, dice Pablo, necesitamos la palabra. No menosprecie la palabra, no rechace el mensaje, no rechace el consejo de la palabra. Esfuércese por recibir el consejo que Dios tiene para usted. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. El Señor Jesús toma al sordo, moja sus dedos en su boca y se los mete al sordo y dice: Efrata, que sea abierto. Yo creo que en ese momento le circuncidó los oídos al sordo. Entonces vamos a circuncidarnos los oídos. Eso de que mojarse los dedos con saliva era nada más para que resbalaran bien profundo, para que lo que sea que estuviera hasta adentro, que taponeaba al sordo, se quitara y fueran abiertos sus oídos. Pongan las manos en sus oídos, en sus orejas. Tapen sus oídos. Me van a oír muy poco, así es que voy a levantar la voz para que logren escucharme. Pero hermano, si usted deja de rechazar y de resistir al Espíritu Santo, le puedo garantizar una cosa: su vida va a cambiar para bien, su matrimonio va a cambiar para bien, sus finanzas se van a reconstruir y se van a sanar, su cuerpo va a ser sanado, porque la palabra de Dios no son palabras humanas, persuasivas, para convencerlos de cosas que queremos que hagan. La palabra de Dios le va a traer libertad, sanidad, restauración, provisión, fe, lo que necesite, lo que le haga falta para vivir plenamente, lo recibe de parte de Dios por medio de su palabra. Así es que ahora vamos a declarar que se abran, que se circunciden sus oídos, para que usted pueda escuchar con atención la palabra y no le sea robada ni quitada por el enemigo. Así es que vamos a orar. Y cuando yo diga Efrata, usted destapa sus oídos para que sean abiertos sus oídos y usted pueda oír con claridad la voz de Dios a través de su palabra. Y nada, absolutamente nada impida a que usted reciba la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por tu palabra y porque tú nos animas a escucharte y a poner atención a lo que tienes para nosotros. Hoy, Señor, te pedimos perdón por haber rechazado la voz de tu Espíritu Santo. Te pedimos perdón por haber resistido a tu Espíritu Santo, porque hemos escuchado tantos mensajes. Hemos escuchado tantos mensajes aquí en la iglesia que era para que nuestras vidas estuvieran en un nivel diferente de fe, en un nivel de avance, de crecimiento. Y sin embargo, Señor, seguimos batallando con las mismas cosas, con los mismos problemas y con las mismas necesidades. Y tu palabra es verdad, tú no estás mintiendo. Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijiste, tú lo harás. Lo que hablaste, lo ejecutarás. Pero somos nosotros, Señor, quienes estamos resistiendo a la voz de tu Espíritu Santo, al consejo de tu palabra. Nuestras vidas siguen batallando bajo las mismas circunstancias, porque no hemos hecho lo que en tu palabra se dice. Por eso hoy, Señor, te pedimos que circuncide nuestros oídos y que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra, y sea abierto, Señor, en nosotros el entendimiento y los oídos para escucharte con atención. De la misma manera, Señor, que oraste por aquel sordo y mudo
y pusiste tus dedos en sus oídos y dijiste, Efrata se ha abierto. Ahora, en el nombre de Jesús, Efrata se ha abierto nuestros oídos y abramos nuestro entendimiento y se ha quitado toda pesadumbre y todo taponeo en nuestros oídos, y ahora tengamos nuestros oídos claros y abiertos para oír y entender, Señor, lo que tienes para nosotros. Se abren nuestros oídos, se abren nuestros oídos. Queremos escuchar tu voz y solo tu voz. Ordeno, Señor, que el diablo enmudezca y no pueda hablarnos más a nuestros oídos para confundirnos o para atemorizarnos o para engañarnos. No más, solo tu voz, la voz de tu Espíritu Santo, la voz de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús se ha hecho, para la gloria de tu nombre, para tu alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.